Thank you, students, for gathering together, preparing in the ministry. Y gracias a ustedes, estudiantes, por venir aquí y prepararse para el ministerio. I can't tell you how many mistakes I've seen in the ministry. No les puedo decir a cuántas personas he visto en los Estados Unidos en el ministerio, I didn't just give you theory last night. porque anoche no solamente les di teoría, I gave you something very practical. les di algo muy práctico. And watch and see, Y ya van a ver there'll be those that run before their time. que van a haber algunos que van a salir corriendo antes de su tiempo. They won't have the message of the Lord. No van a tener el mensaje del They'll Señor. be like the two runners running before the king. Van a ser como los dos que iban corriendo delante del rey, One keeps pressing to go, presionando para llegar a la meta. It gets before King David. Ahí, delante del rey David. David asked how the battle went, what was the details. Perdón, esos corredores se fueron demasiado rápido a darle el informe a David, y David les preguntó, ¿qué pasó en la batalla? Denme todos los detalles de lo que sucedió. And he did not have the answer. Pero ellos no tenían la respuesta. Brothers and sisters, we're living in unusual days. Hermanos, estamos viviendo en tiempos If distintos. Jesus, our example, was called like we laid out from the patterns of the scriptures, we need to watch that. Si Jesucristo fue llamado y lo vemos como está en el patrón de las Escrituras, necesitamos poner atención. I don't care how much early manifestation, like the Lord Jesus at 12 in the temple with a flowing teaching ministry. A mí no me interesan estas manifestaciones tempranas, así como la de Jesús cuando tenía 12 años y estaba allí en el templo con los doctores de la ley. His time of manifestation to Israel, like John the Baptizer, Su tiempo para manifestarse al pueblo de Israel, al igual que el de Juan el Bautista, had not come. todavía no había Then llegado. on the other hand, you can lose your vision. Por otro lado, también uno Say, puede I'll go back fishing again. perder su visión y decir, ay no, mejor me regreso a pescar otra vez. Please listen to what was shared. Así que escuchen lo que se compartió It ayer. will help you. Esto los va a ayudar. It helped me from those that have shared it with me and helped me in the life's journey. Me ayudó a mí, me ayudó que otras personas lo compartieran conmigo, y esto me sostuvo mientras ha transcurrido mi vida. I'm going to take a moment and share about Lord Jesus Christ and prayer life. Voy a tomar un tiempo para compartir acerca de la vida de oración del Señor Jesucristo. Why would I do that? ¿Por qué? Because he ever liveth to make intercession for the saints. That's what he's doing today. Porque Él vive eternamente para hacer intercesión por los santos. Eso es lo que Él hace en este momento. Romans chapter 8 verse 34, Romanos 8:34, Hebrews chapter 7, 25 and 26. Hebreos 7, 24, 25 y 26. The whole book of Hebrews is centered around Christ, the high priest. Todo el libro de Hebreos está centrado alrededor del Señor Jesucristo, el sumo It sacerdote. is the major theme of the book of Hebrews. Es el tema más importante del libro de Hebreos. Very important to know. Muy importante que lo sepamos. But you are called into that priesthood. Pero ustedes también han sido llamados a ese 1 sacerdocio. Peter chapter 2 verse 9. Primera de Pedro 2:9. You are a chosen generation. Generación escogida. That means you have been called. Eso significa que hemos sido llamados. Called for what? ¿Llamados para qué? Royal priesthood. Sacerdocio santo. Holy nation. Real sacerdocio, nación santa. Peculiar treasure. Un tesoro. So Jesus Christ is the high priest and we're to follow along as the royal priest behind him. Entonces Jesucristo es el sumo sacerdote y nosotros lo seguimos a Él como sacerdotes y reyes. The Gospel of Luke is profound in its portrayal of Jesus Christ, the Son of Man, man of prayer. El Evangelio de Lucas nos muestra una y otra vez a Jesús como el Hijo del Hombre y como un hombre de oración. If we're not prayerful, Si no somos personas que oran, we will not achieve all that we need in the Lord. no vamos a alcanzar todo lo que necesitamos en el Señor. I'm going to share with you a moment Voy a compartir con ustedes en un momento about how God creates in the midst of your calling.
cómo el Señor es creador allí en medio de tu llamado. It can be applied to this area. Y esto se puede aplicar a esta área. Prayer to many people is very non-interesting. Para muchas personas, la oración no es algo interesante. That's because they have not explored the treasures of it. Y es porque no han explorado los tesoros de la oración. So let's look at this. Así que veámoslo. When you're called of God, Cuando Dios te llama, there's some things that He'll call you to hay cosas a las que Él te va a llamar that you do not possess. que tú no tienes. Why would He do that? ¿Por qué lo haría el Señor así? Mary did not have the ability to bring forth a child, María no tenía la habilidad de dar a luz un hijo, but the power of the highest overshadowed her. pero el poder de lo alto la cubrió. It was a creative miracle of the Heavenly Father. Fue un milagro creador del Padre Celestial. You can try to make it as practical as you want. Y uno puede tratar de hacerlo lo más práctico You can be as posible. natural as you want in your ministry. Puede ser uno lo más natural en el But ministerio. this ministry in Christ has a supernatural component to it. Pero este ministerio en Cristo tiene un componente sobrenatural. Your born again experience is supernatural from God. Tu nuevo nacimiento es una experiencia sobrenatural de parte de Dios. The Bible says in Ephesians chapter 2:10, La Biblia dice en Efesios 2:10 you are His workmanship created in Christ Jesus. que somos obra de sus manos creados en Cristo Jesús. Why did it just say you're His workmanship in Christ Jesus? ¿Por qué no dice solamente somos su obra en Cristo? Because the Lord knows exactly what He's saying. Porque el Señor sabe exactamente qué es lo que You're dice. His workmanship created in Christ Jesus Somos obra de sus manos creados en Cristo Jesús unto good works. para buenas obras. That follows being born again. Porque esto es lo que viene después de que nacemos de There's just nuevo. some things God is going to have to create within us. Hay cosas que Dios va a tener que crear dentro de nosotros. There are more, but I'll tell you 4 times, Hay más, pero les voy a hablar de at 4. least 4 times, Por lo menos 4 veces. where you can see Creator God Donde vamos a poder ver al Dios creador in the call of the Lord. en el llamado del Señor. The Lord took a tremendous risk on the people He picked for disciples and apostles. El Señor se arriesgó un montón cuando escogió a sus discípulos y a sus But He apóstoles. is absolutely confident and full of faith. Pero Él estaba completamente confiado y lleno He de that fe. calleth you El que te llamó a ti will perform the work until the day of the Lord Jesus Christ. va a continuar la obra hasta el día del Señor Jesucristo. In Philippians chapter 1:6, En Filipenses 1:6, I'm sure grateful that God is faithful. yo estoy completamente seguro de que Dios es fiel. He does not give up very quick. El Señor no se da por vencido fácilmente. He intercedes, He prays, He releases provisions into us to save us to the uttermost. Él intercede, Él provee, Él nos da todo lo que necesitamos para que tengamos esa salvación perpetua. Hebrews chapter 7, 25 through 26. Hebreos Hebrews 7, 25 through 26. 7, 25 al 26. So when I was young, Bueno, cuando yo era joven, I wasn't young in Christ, no era joven en Cristo, but I was young in spiritual things, pero sí era joven en las cosas espirituales, spirit-filled things. las cosas de estar lleno en el Espíritu. I had a prophetic ministry, Hispanic, that taught me. Un hermano con el ministerio profético, él era hispano, él fue el que me I enseñó. not only went to Bible school, I was mentored at the same time in Bible school. No solo fui al instituto bíblico, sino estando allí tuve un mentor. Why? ¿Por qué? Because I was hungry and I asked for it. Porque yo tenía hambre y yo busqué un mentor. And God helped me. Y Dios me ayudó. One day, Un día, the Spirit of the Lord was moving in the chapel. el Espíritu del Señor se estaba moviendo en la capilla. His sister was an intercessor. La hermana de él era una I intercesora. come from a strong evangelical background. Mi trasfondo es fuertemente evangélico. Let's translate. We don't open our hands. We don't dance in church. We don't speak in other tongues. Traduzcámoslo. Esto no es, nosotros no levantábamos las we manos, no see bailábamos people- en el Espíritu, we- no hablábamos en lenguas, We see people get born again. pero sí veíamos cómo las personas nacían We de see nuevo them being baptized. y eran bautizadas en agua We see the character of Christ being developed.
y veíamos cómo el carácter de Cristo se desarrollaba. There's some things from an evangelical background that I just do not appreciate in Pentecost. Pero I'll be habían, blunt. por tener mi trasfondo evangélico, habían cosas en la iglesia pentecostal que yo no apreciaba. I do not appreciate not seeing the 12 fruit of the Holy Spirit. Yo no apreciaba ver el fruto completo del Espíritu. I see a lot of talk and I see a lot of power at times. Veía que hablaban mucho, a veces sí veía mucho poder, You got to show me more. pero yo decía, me tienen que mostrar Because más que Christ esto. was full of all the power, but he was full of all the fruit of the Spirit. Porque Cristo estaba lleno de poder, pero también estaba lleno del fruto del Espíritu. I did say 12 fruits. Dije 12 frutos. We'll explain that later. Más adelante les voy a But explicar. Psalms 1 and Revelation 12 makes it clear that there are 12 fruit. Pero Salmos 1 y Apocalipsis 12 nos deja claro que son I'm 12, just saying what the Bible says. 12 frutos. So, Así que, sitting there as a spirit-filled, young spirit-filled believer with a strong evangelical background, yo estaba ahí sentado con anhelando desarrollarme espiritualmente y con este trasfondo evangélico fuerte. the Spirit of God moved in a service. Así que el Espíritu del Señor comenzó a He's moverse en el moved in servicio. different ways, which I've appreciated, Se había movido en muchas formas y yo lo aprecié, but not this. pero no esto. She was there sitting to my side, this sister of the mentor, La hermana de mi mentor estaba ahí sentada al lado mío and she starts to travail like she's having a baby. y comienza a tener dolores como de parto, como que I estuviera teniendo became un bebé. very unsettled inside of me. Y yo me inquieté mucho, a mí no me gustó ver eso. I didn't say that earlier statement that caused the problem. I'm just saying, have all the power, but have the fruits too. Yo les dije que no tengo ningún problema con el poder, pero aparte del poder hay que tener frutos. Si And no, now I no. see something that looks very wacky to me. Y ahora estoy viendo algo que para mí me But it's my parecía mentor's sister, so I'm shutting my mouth. muy extraño. Sin embargo, es la hermana de mi mentor, entonces dejé cerradita mi And boca, I really respect him. porque yo lo respetaba So mucho. after the service, Así que después del servicio what was that? le pregunté, ¿y eso qué fue? It's gone. Es Dios, me dijo. It's unsettling to me. Bueno, a mí no me gusta. I don't want to be near that. Yo no quiero estar cerca de esas cosas. My son, Hijo mío, you need that. tú lo necesitas. I don't need to act like I'm giving a baby in the church. This No, is yo no strange necesito to estar me. ahí como que estoy dando a luz en la iglesia. Eso es loco. You'll never come forth if you don't have that intercession. Nunca vas a avanzar si no intercedes de esa manera. That was intercession? ¿Qué? Ella estaba intercediendo, God makes you act like a... pero estaba actuando como una loca. It wasn't quite like that, but it felt like that. No era tan así, pero yo lo sentía así. But then he did something that shocked me. Pero luego él hizo algo que me impactó. Get up yourself, Levántate, go back in the meeting, regresa a la reunión and sit beside my sister. y siéntate al lado de mi hermana. You're kidding me. No, usted me está bromeando. It's God, No, es Dios. and you stay there. Y te quedas ahí. I don't feel it. Yo no lo I siento. want to run out of the church. Yo quiero salir corriendo de la iglesia. Good. Qué bueno. Now sit there and tell the Lord to help you to understand it. Entonces ahora te sientas ahí hasta que el Señor te ayude a entender esto. Do you know walking with Jesus intently for 3.5 years shook the disciples sometimes, really ¿Sabían unusual? ustedes que caminar con Jesucristo los 3 años y medio de su ministerio muchas veces a los discípulos les impactó y los molestó? John chapter 6 verse 19. Juan 6:19. They're on a lake. Están en el lago, They're in a great storm. una gran tormenta. In the middle of the storm, Y en medio de la here tormenta comes walking the Lord Jesus. viene el Señor Jesús caminando sobre el agua. What is this we're following? ¿Qué es esto? Brothers and sisters, Hermanos, sometimes the Lord will shock us. a veces el Señor nos va a hacer cosas que nos impactan. Now I respect this man, Ahora yo respeto a este hombre, and it's a sister, so I'm not going to be disrespectful. es su hermana, no voy a ser It was not irrespetuoso. my background evangelical to speak out against somebody. We were taught better than that. Y en mi
la forma en que yo había sido educado, yo no podía hablarle y no respetar a alguien. Eso no lo podía hacer. So by blind faith, I went in and sat down. Así que con una fe ciega entré y me senté al lado de I ella. was feeling inside terrible. Y por dentro me sentía Strange. re mal. Esto es muy raro. I look at him, sit there. Y yo lo volteaba a ver y me decía, sentado. I would wait 5 more minutes, and he said, sit there. Me quedaba 5 minutos, él me veía y me decía, sentado. This is the same man that told me when I was very active and went to Bible school, Y este fue el mismo hombre que me dijo cuando yo estaba muy activo en el you instituto. need to know how to wait on the Lord. Me había dicho, tú necesitas aprender a esperar en el Señor. So I got up at 4 o'clock in the morning, Así que me levantaba a las 4 de la mañana and after 5 minutes, I was finished. y después de 5 minutos ya había terminado I de was orar. much too active for waiting more than 5 minutes. Yo era muy activo como para estar esperando ahí más de 5 So I minutos. failed that morning, Así que esa mañana fracasé, and I went off reading my Bible. me puse a leer mi Biblia, But I tried again. pero intenté hacerlo otra vez The next day, el día or siguiente. one of the days, I got sleepy, Otro día me quedé dormido and something ran over my head, y algo pasó sobre mi and I cabeza. became wide awake. You will become wide awake when it's almost dark and you feel like you're being attacked. Y It was a me squirrel or a rat or desperté something. y me despabilé, y la verdad uno se despabila cuando a medianoche, cuando está oscuro, uno siente que algo está pasándole por arriba. It took a lot for me. I Y a mí me costó was too active, porque era muy activo, and I learned how to wait on the Lord. pero aprendí a esperar en el Señor. So I determined in my heart, Así que había determinado en mi if He corazón says it's God, que si Él dice que esto es all de He told Dios, me to do was sit there and identify. lo único que Él me había dicho era que yo me tenía que sentar I don't ahí understand para identificarlo. Yo no lo entendía, But I identify with it. pero me identifiqué con eso. Since I've been here in Guatemala, Y desde que he estado aquí en Guatemala, that very precious intercession has been working and working. esa preciosa intercesión ha estado obrando y obrando en mí. It's taken years, Ha tomado años, but a certain ministry should have the ability to intercede. pero hay ministros que un ministro necesita tener la capacidad de interceder. Looking back, you know what happened? Y cuando miro para atrás, ¿saben qué I'm pasó? telling you boldly, I did not have it. I had no desire for it. Y se los digo francamente, yo no lo quería, yo no deseaba tener eso, But I had a really good Pentecostal mentor pero tuve un mentor pentecostal muy bueno. whose mother was a powerful intercessor. Y la mamá de él era una intercesora muy poderosa. And I knew he was right, but I couldn't identify with it. Y yo sabía que él tenía razón, pero yo no me podía identificar con algo así. In Isaiah chapter 43, En Isaías 43, verse 1, verse 7, verse 15, versículo 1, 7, 15. God will create in the midst of your call. Dios va a ser creador allí en medio de tu llamado, What you're going to be has not been fully granted yet. porque lo que tú vas a llegar a ser todavía no te ha sido completamente It dado. does not yet appear what we shall be. Todavía no es aparente lo que vamos a llegar a ser. You must trust in your calling for the creative work of God. Tienes que confiar en tu llamado para que la obra creadora de Dios obre en él. By the way, He's very good at it. A propósito, Dios es muy bueno para esto. Remember Colossians chapter 1:16, He was with the Father creating heaven and earth. ¿Se acuerdan en Colosenses 1:16? Él estaba con su Padre creando el cielo y la tierra. I think He's done a pretty good job, Y yo creo que lo hizo bien, like a really good job. como que súper bien. Like He created the earth and said, everything you created was good. Como que cuando creó la tierra dijo que todo lo que había hecho era bueno. So you can guarantee one thing. Así que una cosa podemos What He garantizar. creates within you will be good. Lo que Él crea en ti va a ser bueno. That's a stamp of what He does. Ese es el sello de lo que Él hace. Can you praise God? Puedes tú alabar al Señor He por creates esto. within your call. Porque Él es creador allí en tu You should llamado. always be looking for it. Siempre debes estar esperando There'll be a esto. groan within you. It's literally intercession of the Holy Spirit in Romans chapter 8, verse 26 and 27. Va a haber un clamor dentro de ti, que es el Espíritu Santo, y eso lo vemos en Romanos 8, 26 y The 27. Spirit of God is groaning within you with groans that cannot be uttered.
El Espíritu de Jehová está gimiendo con gemidos indecibles Praying dentro de nosotros, in the perfect will of God. orando en la perfecta voluntad de Dios. How important is it to pray in the Spirit? ¿Cuán importante es orar en el You're Espíritu? hearing this from a person that is strongly evangelical. Están Why es- is it important? Esto se los está diciendo una persona que era fuertemente evangélica. Well, ¿Por they qué that es pray in the Spirit importante? edify themselves. They build themselves up. Porque el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo. Why is it important to pray in the Spirit? ¿Y por qué es importante orar en el Well, Espíritu? praying in the Spirit is praying in the pure language, Zephaniah, that God speaks about. Porque orar en el Espíritu es orar en el lenguaje puro, según Sofonías, que habla Dios. But I'm not going to pray in the Spirit. Ah, no, yo no voy a orar en el Espíritu. Oh. So you're telling me that you're despising the small things of God. Ah, entonces tú me estás diciendo que estás despreciando las cosas pequeñas de Dios. I hope you don't become so wise in your own self that you miss some of the greatest treasures that the Lord will give you. Yo espero que no te vuelvas demasiado sabio en ti mismo y empieces a despreciar las cosas que Dios te quiere dar. I tell you bluntly, Y les digo así you claramente, cannot serve God fully unless you're willing to carry some of His reproach. no vas a poder servir al Señor plenamente a menos que estés dispuesto a llevar parte de su reproche, de The su Father could vergüenza. have easily caused Jesus Christ to be born in Jerusalem. El Padre fácilmente pudo haber hecho que Jesús naciera en Jerusalén, All the prophets are from Jerusalem. That was their thinking. porque todos los profetas vienen de Jerusalén. Así pensaban ellos. But he would have had to write other scriptures to do that. He would have had to have other scriptures, and he didn't. Pero para haber podido hacer esto, hubiera tenido que haber escrito más He escrituras. chose a little humble village called Bethlehem Ephrathah. Porque él escogió este pequeño pueblito que se llamaba Ok. Belén Efrata. To make that known, Bueno, y para que esto fuera conocido, I did. To the people I want to know. esto yo lo di a conocer a la gente que yo quería You must que lo be- supiera. You evangelistic people, like myself, better be very careful. Los que son evangelistas, así como yo, debemos tener mucho cuidado. We preach like God is going to give everything to everybody. Creemos que Dios le va a dar He todo wants a to save todos. everybody. That's His desire. Que Él quiere decírselo a todos. Y Dios sí desea decirlo a todos. But let me tell you clearly, Pero les digo claramente, in Luke chapter 10, en Lucas 10, Jesus rejoices in the Spirit, starting in verse 21 going forward. a partir del versículo 21, Jesús se And He regocija says the most unusual thing. y dice algo muy I inusual. thank thee, O Father, Yo te doy gracias, that you Padre, hid these things from the wise and prudent. que tú has escondido esto de los sabios. My spiritual grandfather would say, Mi abuelo espiritual diría, he was a German, él era un alemán, from the smart alecks of this world. That's the way he said it. The smart alecks of this world. People that think they know something. él lo que decía es, el Señor escondió esto de los que creen que son inteligentes. People get so full of themselves. Porque la gente se And envanece Jesus tanto. said, I'm thankful, Father, that you hid them from them. Y Jesús dice, yo te doy gracias, Padre, porque tú escondiste eso de esos que se creen sabios. I had a nephew to go to school, Un sobrino mío fue al colegio, a la escuela, to a theological school in a certain country. a una escuela teológica en un país. He came out with all this hidden knowledge and all this criticism of the scriptures. Y salió con todo este conocimiento en su cabeza, criticando todo en la escritura. It really was disappointing to me. Y a mí me decepcionó mucho. So to get to his heart, I Así, said this. así que para llegar al corazón de él, yo le dije, You have these little girls, tienes estas hijitas and you love them much. y tú las amas mucho. Tell me, Dime, what you've learned in school, lo que tú aprendiste en el instituto, what you learn, lo que aprendiste, how much of it can be useful by you to help those little girls? ¿cuánto de eso puedes usar tú para ayudar a tus hijitas pequeñas? He hung his head in shame. Y él bajó la cabeza avergonzado. The Lord says, I thank thee, O Father, El Señor le dijo, that gracias you te doy, hid these Padre, things from the wise and prudent. que tú escondiste estas cosas People de that los think they know a sabios. lot in the world. La gente que cree que sabe And mucho en revealed el them mundo. unto babes. Y tú, Señor, y tu Padre se lo revelaste a
a los The demás. gospel was preached primarily to the poor. El evangelio fue predicado primordialmente a los Not many pobres. wise, not many mighty. 1 Corinthians chapter 1:26. Primera de Corintios 1:26. You know, I was in the university. Saben, yo estuve en la universidad It's in Virginia. en Virginia And I was preparing myself to go on for a PhD degree. y yo me estaba preparando para comenzar un doctorado. I don't have a problem with a PhD degree if God is in it. Yo no tengo ningún problema con un doctorado si Dios está en el asunto, Our daughter has a PhD degree porque mi hija sí tiene un doctorado in biomedical engineering. en ingeniería biomédica. But the Lord Pero el Señor told me, me dijo, literally, specifically spoke to me. literalmente, específicamente me habló. I was looking at technical papers Yo estaba viendo papeles técnicos to see if I wanted to go to this school. para ver si quería ir a estudiar a ese lugar. And he said, you can go the way that you're going. Y el Señor me dijo, puedes ir a donde quieres ir. I was so happy. Y yo estaba muy contento. What does this have to do with Jesus Christ? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesucristo? Everything. Todo. It's how the call of God works. Porque así trabaja el llamado de Dios. Praise God. Alabado el I Señor. want to be a spy in the universities, find the Christians, and strengthen them so that they will not backslide while they're in school. That was my burden. Perfecto, yo quiero ser un espía en la universidad y encontrar a los cristianos y ayudar a fortalecerlos para que no se aparten del Señor. Eso era lo que yo pensaba. I'm happy. Y entonces You estaba can go the way that muy you're feliz porque el Señor me dijo, tú puedes seguir por el camino que estás yendo And I will bless you. y yo te voy a bendecir. Praise God. Nice job. Nice home. Nice wife I hoped I would have. And, hallelujah, a ministry hidden underground to help the Christians. Amen. This sounds really good. Y entonces yo dije, gloria a Dios, un buen ministerio, voy a poder estudiar, voy a poder trabajar ahí tras bambalinas para el reino de Dios, tengo un buen trabajo, primero Dios consigo una buena esposa, me establezco en una buena casa, ya estuvo. 1 Chronicles chapter 17, Primera de Crónicas 19, starting in the first verses. en los primeros versículos, Nathan, Natán, David had the prophets around him, even though he was a prophet. He kept good ministers around him. porque David That's tenía wise. a los profetas a su alrededor, aun cuando él era un profeta, él sabía que necesitaba tener Nathan. consejeros. Natán, I got a tent here for the Ark of the Covenant, for the house of God. yo tengo aquí una tienda, una carpa donde tengo el arca del Señor. And look where I live. Y mira dónde vivo yo en I want to build God a house. ese palacio. Yo quiero I want to build him a really construirle nice house. una casa al arca de Nathan. Dios, una casa bonita. Do what's in your heart. Natán le dice, bueno, Hallelujah. haz conforme a tu corazón con lo que Nathan está goes ahí. down and comes back. Sorry, David. Aleluya, dice David. Pero entonces regresa Natán y le dice, no, perdón David, lo The Lord siento. says he does not want you to build a house. Es que dice el Señor que Él no quiere que le construyas casa. Your son will have to build the house. Tu hijo es el que la va a construir. Thank God for that word. Gracias a Dios por esa palabra. Who's the son that built the house? ¿Quién fue el hijo que construyó el templo, esa casa? Be careful in your answer. Tengan cuidado con la respuesta. Who's the son that built the house? ¿Quién fue el hijo que edificó esa casa? Salomón. Jesus Christ. Jesucristo. You are the temple of the living God. Porque ustedes son el templo de Dios vivo. Yes, Solomon built it, but prophecy has more than one fulfillment. Sí, Salomón lo cumplió porque la profecía It was tenía Jesus más Christ que that un built the solo house. cumplimiento. Hebrews Fue chapter 3, Jesús reading 1 and 2 and 3 quien and 4. construyó esa casa. Hebreos 3, del 1 al 4. Fue Hallelujah él. to God. Aleluya al Señor. Sometimes God will stop you in some good things that you're doing. A veces Dios te va a detener en esas cosas buenas que tú estás haciendo. It's not wrong to have godly ideas. Y no está mal tener ideas que vienen, ideas piadosas. We have to bring them to the Lord. Pero todo tenemos que llevarlo delante del So I was Señor. sitting there with this woman in travail. Así que yo estaba aquí sentado al lado de esta That's it. hermana que estaba como con dolores de parto. I'll please the Lord and my mentor, and I'll just endure it. Y entonces yo I dije, can do bueno, that. voy a agradar al Señor, voy a agradar a mi mentor. I'll Y yo lock a smile puedo on my hacer face. esto. Así que puse una And I'll endure sonrisa en mi rostro. Lo voy a lograr hacer. But the Lord had different plans. Pero los planes del Señor eran otros.
The Lord creates in 1 Peter chapter 4:19 during suffering. El Señor crea el Señor es creativo, creador durante nuestro sufrimiento. Primera de Pedro 4, 1 Peter 4:19. Primera de Pedro 4:19. I tell you, Y quiero decirles compassion que la compasión comes out of suffering in Christ. surge cuando uno está sufriendo en Cristo Jesús. Compassion. La compasión It's the very liquid mercy of God flowing. es Loving la kindness of God. misericordia líquida de Dios que está fluyendo con amor. Very costly, Y es muy costosa, muy But- valiosa, powerful. pero muy poderosa. How did Jesus heal the people? ¿Cómo fue que Jesús sanó a las personas? Move with compassion. Él fue movido a compasión. God will allow us in some situations to go through certain types of suffering. Dios va a permitir que pasemos por ciertos sufrimientos, Suffering criticism, suffering rebuke, que suframos etcétera. crítica, que suframos rejection, unacceptance, que nos desprecien, que no nos acepten. to build great compassion within us. Y esto va a edificar, va a producir en nosotros una gran compasión. Jesus Christ is the greatest compassionate person. Jesucristo es la persona con más compasión que haya existido. He's also one that suffered a lot. Y también fue uno que sufrió muchísimo. In Isaiah chapter 40, starting in verse 26 going downward, he creates in weakness. En Isaías 40, 26 en adelante, Even the strength of the young men shall utterly fail. él dice que aún la fuerza de los jóvenes va a flaquear. But he goes on earlier and says, remember your creator. Pero antes él dice, recuerda a tu creador. Because your creator's there. Even the young men's strength shall utterly fail, but they that wait upon the Lord shall exchange their strength. Porque Amen. el creador está ahí y aún cuando el más joven sus fuerzas flaqueen, el Señor lo va a fortalecer. Ecclesiastes chapter 12 verse 1, he creates, remember your creator within your youth. Eclesiastés 12:1 dice allí, recuerda a tu creador mientras eres joven. Youth is not only youth by age. La juventud no solo se trata de la edad física. Youth is youth by experience. La juventud es juventud por experiencia. I was a very seasoned evangelical Christian. Seasoned evangelical Christian. Seasoned being mature evangelical Yo Christian. era un cristiano evangélico maduro In the truth that I understood. en las verdades que yo entendía. But I was very young in spiritual matters in a spirit-filled life. Pero yo era muy joven en los asuntos espirituales de la vida. You have to know where you're young. Tienes que saber cuándo We can estás have many desires joven. in that area. Podemos tener muchos deseos en alguna área. And the Lord has given a wonderful direction for young people. Y el Señor le da una maravillosa dirección a los jóvenes. Remember your creator in that experience. En esa experiencia recuerda a tu creador. One time I was in the basement of my parents when my father was still alive. Una vez yo estaba en el sótano de la casa de mis padres cuando mi papá todavía estaba There vivo. was many broken experiences in my home growing up. Cuando yo, durante el tiempo que yo estuve en mi casa, sucedieron muchas cosas que nos quebrantaron. I was home from Bible school. I was home from Yo, Bible school. yo estaba en mi casa, había venido del Instituto was Bíblico a mi praising casa God. y estaba alabando al Señor And praying. y estaba orando. And I heard this verse. Y tuve este versículo. Delight yourself in the Lord and He'll give you the desires of your heart. Deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Hallelujah. Aleluya. I want my mother and father back together again. Yo quiero que mi papá y mi Amen. mamá regresen nuevamente, que vuelvan a estar And the juntos. Spirit of the Lord spoke like this. Y el Espíritu del Señor me habló. Delight yourself in the Lord, Deleítate en Jehová and He will impregnate your heart with His desires. y Él va a impregnar tu corazón con sus deseos. That's different. Eso es distinto. What do young people need?
¿Qué es lo que los jóvenes necesitan? Their creator. Necesitan a su creador. They have more than enough desires. Ya tienen un montón de What do deseos. you need in a new area of ministry? ¿Qué es lo que tú necesitas en You esa have a lot área of desires, nueva de a lot of ministerio? thoughts. Puede ser que tengas muchos deseos, muchos Create within pensamientos. me what you want. Crea en mí, Señor, lo que tú Impregnate my heart with quieres. your desire. Impregna mi corazón con tu deseo, Señor. What did God want ¿Qué for es lo me? que Dios quiere de mí? Intercessor. Intercesores. And so he had to create it. Entonces Él tuvo que And I crearlo. don't know where you are tonight. Yo no sé dónde estás tú hoy, But don't you want to be doing the same thing Jesus is doing? pero ¿no quieres estar haciendo tú lo mismo que Jesús está haciendo? You know, some people when they go to heaven are going to be totally embarrassed. Saben, hay muchas personas que cuando lleguen al cielo van a estar con mucha vergüenza. They'll be happy. They'll see Jesus. Van a estar felices, van a ver a Jesús. What does the Bible say? Pero ¿qué dice la Biblia? They're going to have tears for a half an hour. He's going to wipe it away. Why? Van a tener lágrimas y Él se las va a limpiar. ¿Por qué? When you go to heaven, Cuando uno llega al cielo, there will be a certain moment of time. va a haber un momento específico. Like pictures, you'll see everything God had planned for your life. Como fotos, imágenes, uno va a poder ver todo lo que Dios tenía planeado para uno. For a period of time. Durante un periodo de It'll tiempo. be short, Va a ser corto, but it'll be painful. pero va a ser doloroso. Where people did not meet the mark. Cuando las personas se den They're in cuenta que no dieron en el blanco, They have están some en el rewards. cielo y van a tener algunas recompensas. You were created for His purpose. Pero tú fuiste creado para Revelation sus chapter 4, propósitos. 11. Apocalipsis First, 4:11. Ephesians chapter 1, 16 and 17 and 18. Efesios 1, 16 al 19. You are called with His calling. Ha sido llamado con su llamado. Look at this picture Paul is painting. Veamos esta imagen In que Ephesians. Pablo está pintando en Efesios. The God, he says, may the Lord give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Que él dice que el Señor nos dé el espíritu de sabiduría y revelación de The quién eyes es of your Él. understanding being enlightened, Que se abran los ojos de tu entendimiento that you may know the hope of His calling in para the saints. que tú puedas conocer la esperanza de su llamado para You know los what the calling santos. of God does? ¿Sabes qué es lo que hace el It's like one llamado of de those big Dios? hooks that they mountain climbers throw up so they can cue in that direction. Es como esos ganchos que usan los montañistas que lanzan el gancho con una cuerda hacia la cima para poder subir, That you may know the riches of His inheritance in the saints. para que uno pueda conocer las What's an riquezas inheritance? de su herencia para los It's santos. what you're going to get as you finish the calling. ¿Qué es una herencia? Es lo que tú vas a obtener So cuando I'm here. termines con tu llamado. He's given me a calling, Así que yo estoy parado and He's aquí. telling me over there what is going to happen, the Él me reward, the está dando inheritance. un llamado y me está mostrando cuál es la recompensa que yo voy a obtener cuando cumpla con mi llamado. Only one problem. Bueno, pero esto tiene un How do problema. I get from here to there? ¿Cómo me muevo yo de aquí The hasta calling is allá? pulling me forward. Porque el llamado lo que hace The es que hope of me rewards. jala la The view of them are esperanza helping de tener esas recompensas that you may know para que sepas, the exceeding greatness of His power, para que conozcas la grandeza de su poder. which was exemplified in the resurrection of Jesus Christ. Y esta grandeza la podemos ver en la resurrección del Let me Señor make it Jesucristo. Lo voy a poner simple. You're here. Tú estás aquí, I'm calling you there. yo te estoy llamando When you get there, I'll que give you vayas these rewards. hasta allá y cuando tú llegues ahí yo te voy And a I'm dar gonna give you my estas power to get you from here recompensas to there. y yo te voy a dar el poder para que tú puedas Hallelujah moverte to de God. aquí para allá. Pray that Aleluya prayer al Señor. again and again and again. Haz esta oración una y otra vez Let I may know the hope of His calling, para que yo pueda conocer la esperanza de His su riches llamado. of inheritance in the saints, Porque son sus and riquezas, the la exceeding herencia de los greatness of your santos power. y la excelencia de su poder. You've just given me a wonderful truth, Apostle Paul. Apóstol Pablo, usted me acaba de dar una By the Holy maravillosa Spirit, verdad por el Espíritu From the Santo Lord Jesus Christ. del Señor Jesucristo. When you're going through a different time in your calling, you may be suffering, you may be in this youthful thing where you've got all kinds of desires. Puede ser que estemos en una etapa diferente de nuestro llamado, que tengamos muchos deseos You know you're juveniles, conocemos nuestro You don't llamado. have the understanding of it. You may not have the Puede understanding ser of que it. no tengas todo el entendimiento de tu llamado. You're many years from now. Faltan muchos años todavía. God has put you in a quiver.
Dios te ha puesto en su aljaba And maybe the Holy Spirit will remind you. y tal vez el Espíritu Santo te va a recordar. June 2017, Junio del 2017, a servant came to Guatemala un siervo vino a Guatemala and talked about Isaiah 49, 1 and 2. y habló de Isaías 49, 1 y 2. Go and read what that means. Ve y lee lo que eso For significa, that is what you're going through. porque por eso estás pasando The ahorita. Bible says La Biblia in dice John chapter 14, starting in verse 25, en Juan 14, comenzando en el the Holy versículo Spirit will call 25, back to remembrance all things that God, the Lord Jesus, has spoken to que you. el Espíritu Santo nos va a traer a la memoria, nos va a recordar todo lo que el Señor nos haya hablado. Even if you don't have a good memory, Aún si tú no tienes buena memoria, and most of us have a need for more. y la verdad todos necesitamos más memoria. If we're humble enough, all of us need it. De hecho, si somos lo The suficientemente Holy Spirit is humildes, given to call back to remembrance reconocemos what que Jesus is necesitamos speaking. memoria. Y el Espíritu Santo nos está trayendo Hallelujah a la to memoria God. lo que el Señor nos ha dicho. Why am I taking time on this? Ahora, ¿por qué me tomo el tiempo para I got esto? notes after notes, fresh notes to go over many things. Tengo un montón de notas nuevas para cubrir Because muchas this cosas. is exceedingly important in this last Pero days. esto es sumamente importante para los tiempos del fin. I don't want you to beat the air aimlessly. I want you to hit the mark when you box. Yo no quiero que des golpes al aire. Yo quiero que cada vez que des un want golpe, you to be able to run des with en el purpose the blanco race y that que is set corras before con you. propósito esa carrera que ha sido puesta delante de ti. I don't want you to see wasting time. Yo no quiero que desperdicies tu tiempo. I've learned lessons from those that had successes and failures. Yo he aprendido lecciones de los que han tenido éxito And I was y de los told- que han tenido fracasos. If you're really wise, Y me dijeron, si tú eres will verdaderamente not sabio, you'll not only learn from your mistakes, no but the vas a mistakes aprender of solamente de others. tus errores, sino de los errores de otros. So you can do this the right way. Así que esto lo puedes hacer en la Oh, forma hallelujah to correcta. God. Aleluya. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Let's switch the subject. Cambiemos el tema The entonces. prayer life of Jesus Christ. La vida de oración del Señor Jesucristo. What a blessing. Qué bendición. He taught more by example than he did by words. Él enseñó más con su ejemplo que con sus palabras. There's 4 ingredients, yea 5, dealing with incense. 4 ingredients. Hay 4 ingredientes para hacer el incienso. Exodus chapter 30, verse 34 and 35. Éxodo 30, 34 y 35. Here we go. A ver, veamos. This is important to see verse 35. Es importante que veamos el versículo Because it uses the 35. word temper. Porque usa la Temper. palabra And that means to salt. To salt. que significa, perdón, just a moment. Exodus chapter 30, 34 and 35. 34 y 35. Usa la palabra. So there's going to... Don't look for salt. It's temper. Exodus 34. It's this word. Temper. Ok, en el versículo 35 dice bien mezclado. La palabra en inglés es templado y está hablando allí de sal. Versículo 35 de Éxodo 30. Look at the verse Veamos el versículo and praise God for it. y alabemos al Señor por esto. Because this is the prayer life of the Lord Jesus Christ. Porque esta es la vida de oración del Señor Jesucristo. I don't have the time to go through all the derivation, Y no tengo tiempo para que lo desglosemos mucho, but trust me, I've gone through this again and again and again and again, many, many, many years. pero créanme, yo he revisado esto una y otra vez durante muchos años. And I keep learning and learning more and more. Y cada vez más sigo aprendiendo. Here we go. A ver, veamos. The basis for this is Song of Solomon, La base para esto es Cantar de los Cantares, chapter 4, verse 12. 4:12, You can go 10 to 13 if you like. y seguir hasta leer desde el 10 al 13. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Y Gálatas 5, 22 y 23. One of them is different from what you're used to hearing.
Uno de ellos es diferente a But lo I'll que estamos explain it. acostumbrados a escuchar, pero lo voy a The explicar. prayer life of the Lord Jesus Christ. La vida de oración del Señor Jesucristo. You'll see it in the Gospel of Luke. Lo vamos a ver en el Evangelio de If you're going to Lucas. have a prayer life, and I'm going to have a prayer life, Si tú y yo vamos a tener una vida de the oración, source is the Lord Jesus. la fuente es el Señor Jesucristo. It doesn't cause the flesh to want to pray. Porque nuestra carne no va a querer aprender a orar. You know what the big reason is? ¿Saben cuál es la razón de esto? 2 Corinthians chapter 7 verse 14. Segunda de Corintios 7:14. We're too self-dependent. Dependemos mucho de nosotros mismos. What do you mean? ¿Cómo así? If we're honest and not religious, Si somos sinceros y no somos religiosos, you will acknowledge this. vamos a saber que es así. Jesus our Lord confirmed it in Luke chapter 18. He gives two parables. En Lucas 18, el Señor lo confirma con dos parábolas. One of them is the parable of the Pharisee and the publican. Una de ellas es la palabra del fariseo y el publicano. One prays without humility, Uno está orando sin humildad justifies his own self in prayer, y se justifica a sí mismo con su and oración. goes down unjustified. Y sale de allí y no ha sido justificado. But the publican smites his breast, won't look to heaven, humbles Pero- himself, and he goes down justified. Pero el publicano se golpea el pecho, se humilla, se inclina y sale de ese lugar Why isn't justificado. prayer flowing all over the world? ¿Por qué es que la oración no fluye por todo el mundo? There's one key word. Hay una palabra clave, There could be two. tal vez dos. We certainly need the Spirit of God to help us. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos ayude a orar. But there's a big reason. Pero hay una gran razón. We don't have humility. No tenemos humildad. 2 Chronicles chapter 7:14 says, Segunda de Crónicas 7:14 dice, if my people, si mi pueblo, which are called by my name, que ha sido llamado por mi nombre. now I come from a chemistry background. Ahora yo tengo un trastorno That de means I read química. things extremely slow and things have priority. You Eso cannot have a significa- reaction of this reacts first with this. Esto significa que yo leo las cosas muy despacio para ver el efecto que tiene una cosa sobre otra. So that's the way my eyes see things in the scriptures. Por eso es que mis ojos ven las cosas de esta manera en la Escritura. If my people which are called by my name, Si mi pueblo que ha sido llamado shall por mi humble nombre themselves, se humillare, here's the connecting word, and pray. y ahí tenemos una No conjunción, humility, y no prayer. ora. Si no hay could be humildad, religious things, no hay but no real oración. prayer. Puede ser algo muy religioso sin oración. We need the spirit of prayer like never before in the Necesitamos earth. el espíritu de oración como We nunca are in the antes en la royal tierra, priesthood. porque somos un real It's a shame sacerdocio. for people to say, I'm in the royal priesthood, and the last time they prayed, really prayed, was 5 years ago. Es That is vergonzoso despicable. decir que yo soy un rey y sacerdote y la última vez que oré, realmente oré, fue hace 5 años. It's best to say, I don't have any stitch of prayer in me at all. Mejor At least we're not digo, hypocritical. mejor lo reconozco y digo, pues yo no oro nunca. We need to be people of prayer. Necesitamos ser un pueblo de The returning of the oración, Lord is coming nigh. porque el retorno del The Señor se manifestation of the acerca. Antichrist is approaching on the scene. La manifestación del All the del nations are in great anticristo travail. está a punto de suceder. And Todas the las house of the Lord naciones is están asleep. luchando y la casa de Jehová está dormida. So God sends in servants, awake, awake, and they don't like that sound. Y entonces Dios envía a sus siervos y dicen, despierten, despierten, pero no nos gusta ese But sonido. that's what's going to happen in Matthew chapter 25. Pero eso es lo que va a suceder en A Mateo cry is going to 25. go out in the midnight hour. Va a venir ese clamor a medianoche. Arise, awake, Levántate, the despiértate, bridegroom cometh. porque viene el novio. We need to be aware in this day. Necesitamos hoy There's a estar great spirit of conscientes. slumber moving across the world that calls Christians to become saltless, Porque passive. por todo el mundo está este espíritu que nos pone dormidos y nos ha quitado la sal y ya somos insípidos. Prayer can change that Pero la oración puede cambiar if esto we can humble ourselves. si es que nos humillamos. Hallelujah to God. Aleluya, How can Señor. it start? ¿Cómo puede comenzar How can esto? it start? ¿Cómo puedo comenzar? It can start by Luke chapter 11, verse 1. Bueno, puedes comenzar con Lucas 11:1. After Jesus finished praying, Después de que Jesús terminó de orar, not speaking, sin hablar, not teaching, él no estuvo hablando, It's no amazing. estuvo enseñando. come to the prayer meeting.
Es increíble. I go to the prayer meeting. Vengan a la reunión de oración. Llego a la reunión de oración That's what we do every Friday night at our church. porque en mi iglesia eso hacemos todos los viernes en la noche, For hours. durante horas, Together. juntos, Men and women. hombres y mujeres. After we hear the word of God. Después de que escuchamos la palabra de Dios, We need to do this. necesitamos hacer esto. But Jesus was not teaching. Pero Jesús no estaba enseñando. I go to some places, come to the prayer meeting. Yo voy a algunos lugares, vengan a la reunión de oración. And then they sing for 3 hours. Y entonces cantan 3 horas. I come for the prayer meeting. Pero yo vine a la reunión de oración. You can worship at another time. I want to hear prayer. Adoren en otro tiempo. Yo ahorita My quiero house shall be orar. called a house of prayer for all Mi nations. casa será llamada casa de oración para las naciones. And if we don't get it, he'll come in and upset the apple cart because he is going to have his house a house of prayer. Y Amen. si él no obtiene esto, él va a venir y nos va a sacudir porque él lo que quiere es que su casa sea la casa de oración para todos los pueblos. Right now say amen or ouch. It doesn't matter. We need to respond. En Hallelujah or ouch. En este momento puedes decir amén o puedes decir ay cómo duele, pero es necesario que respondamos de alguna manera. So we want to look at Jesus. Bueno, queremos ver a Jesús. And Jesus got done praying. Y Jesús se puso a orar They looked at him. y se le quedaron viendo. Wow, this is tremendous. Esto es tremendo. The example of Jesus praying will impact you. El ejemplo de Jesús orando nos va a impactar. If everybody stopped praying for you, Si todos dejan de orar por ti, Jesus Christ is praying alone for you. Jesucristo está solito orando por ti. He wants more people. Él quiere que más personas. Matthew chapter 26 and other places. Matthew 26 and other places. Mateo 26 y en otros lugares. He looked for Peter, James, and John to help him through his burden. Él buscó a Pedro, a Santiago y a The Juan heart- para que lo ayudaran con la carga que él tenía. The heart of God El corazón de Dios is to have others join with him. es que otros se unan con él. But Peter, James, and John, the top apostles, went Pero to sleep. Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles principales, se durmieron. And I'm sure I failed the Lord in this more than I would like to admit. Y yo estoy seguro que yo le he fallado al Señor en esto más de lo que me gustaría But in the admitir. call of God, Pero en el llamado de you Dios, get back up, uno se vuelve a levantar, confess the missing of the mark, confiesa que no dio en el blanco, what is not of faith is sin. porque dice la palabra que lo I'm que sorry, no Lord, I proviene kinda de fell la asleep on fe that. es pecado, y ellos se durmieron. One time I said to my wife, it was a tremendous prayer meeting. Una vez le dije a mi esposa, la reunión de oración estuvo tremenda. She said, you only heard the last half an hour. You were sleeping for an hour. Y me dijo, pero tú solo escuchaste la última media hora porque te dormiste todo el principio. Oh, a spirit-filled wife. How Ay, wonderful. estas esposas llenas del Espíritu son maravillosas. She said, I was going to come back here and awaken you because you started disturbing the church. Ella me dijo, yo ya iba a ir a despertarte porque ya estabas empezando a molestar a la iglesia. God knew I needed some rest. Dios sabía que yo necesitaba We descansar. all fall asleep. Let's be real about this. Todos nos dormimos, seamos But sinceros. Jesus can help us. Pero Jesús nos puede ayudar. We can get something of Him in us. Podemos permitirle que algo de Él lo ponga dentro de First nosotros. Samuel chapter 2:35. Primera de Samuel 2:35. When there's priests failing him, the Cuando- sons of Eli, Cuando sus Bad. sacerdotes le estaban fallando, los hijos de Eli, failing him bad. y estaban fallando, pero tremendamente mal. The Lord said, I'm going to raise up a faithful El priesthood, Señor dijo, yo voy a levantar un which shall sacerdocio do according fiel to all that is in my heart. que va a ser conforme a mi I will corazón. build them a house, Yo les voy a edificar una and they casa shall walk before my anointed. y ellos van a caminar con mi Jesus unción. Christ is that faithful priesthood. Jesucristo es ese sacerdocio But santo. in measure, so was Samuel. Pero en cierta medida también lo fue And a Samuel. president of a Bible school said like this, a president of a Bible school, Un presidente de un instituto bíblico dijo algo así. very spiritual man Un hombre muy in espiritual heaven today, que está en el cielo who hoy, interceded in his 80s powerfully for the nation of, or the continent of Africa. quien en sus 80s intercedía poderosamente por el continente africano. Build God a house of prayer. Build God a house of prayer, Edifícale a Dios una casa de oración and He will build you a place of ministry. y Él te va a edificar un lugar para el ministerio.
In Ezekiel chapter 1, En Ezequiel 1, at the end, Ezekiel goes flat on his face. al final, Ezequiel cae postrado sobre su rostro. Ezekiel chapter 2, Ezequiel 2, the Spirit of the Lord enters as the Lord speaks to him and he stands up. el Espíritu del Señor entra, se pone a hablarle y entonces él se levanta. That's a wonderful picture. Y esta es una imagen Do maravillosa. you want to stand before men? ¿Quieres estar de pie delante de los hombres? Then go prostrate before God. Entonces, póstrate delante de Dios. You go low before God, Si tú te humillas delante de Dios, He will empower you to stand before men. Él te va a dar el poder para que permanezcas de pie delante de We are los first to hombres. minister to Him. Primero debemos ministrarlo a Él. Mark chapter 3, verse 14 and 15, He called them unto Himself first. Marcos 3, 14 y 15. Él los llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él al principio. We can use Revelation 3:20 for an evangelistic meeting, but it was meant to a church already functioning in God, Laodicea. Podemos usar Apocalipsis 3:20 como la escritura para el ministerio evangelístico, pero Él lo usó primero para esa iglesia de la I Odisea. stand at the door and knock. Yo estoy a la puerta y llamo. If any man hear my voice, Si alguien escucha mi I will voz, come into him yo voy a entrar and sup with him, y voy a cenar con Él and he with me. y Él conmigo. Don't lock me out, church, to prayer. Iglesia, no me dejes fuera I'm knocking. porque yo estoy tocando. The visitation of the Lord draweth nigh. La visitación del Señor se acerca. Israel missed their visitation. E Israel no recibió, no pudo identificar la 19:44. visitación. Lucas 19:44. Guatemala, Guatemala, don't miss your day of visitation. no te pierdas el día de tu visitación. Isn't it amazing at the visitation of the Lord? ¿No es increíble que la visitación de Dios? Zacharias rejoiced of Jesus Christ because he saw the dayspring coming to visit. Zacarías se gozó en el Señor Jesús porque él pudo ver el día de la visitación. Elizabeth didn't miss the visitation of the Lord. Elizabeth no se perdió la Zacharias visitación didn't del miss the Señor. visitation of the Lord. Zacarías tampoco la Simeon perdió. didn't miss the visitation of the Lord. Simeón tampoco se perdió de la Hallelujah to visitación del God. Señor. Aleluya. Anna didn't miss the visitation of the Lord. Ana tampoco se perdió la visitación Isn't del it amazing Señor. that people that pray did not miss the visitation of the Lord? Increíble que los que oran son los que no Jesus se Christ- perdieron la visitación del Señor. Jesus Christ taught in Luke chapter 21, 34 and 36. En Lucas 21, 34 to del 36. 34 al 36, el Señor Jesús, Watch and pray estén despiertos y oren that you can be accounted worthy to escape all these things. para que puedas ser digno de escapar de estas cosas. Awake, awake. Despiértate, despiértate, despiértate. Ephesians chapter 5:14 thereabouts. Awake and Christ shall give you light. Efesios 5, 14 o por ahí. Awake and Christ shall give you light. Despiértate y Jesús te va a dar vida. Why is this so important? ¿Por qué es esto tan importante? Jesus Christ told the disciples, Jesucristo le dijo a sus discípulos, watch and pray velen y oren that you enter not into temptation. para que no entren en tentación. And what happened? ¿Y qué pasó? Especially to Peter. Especialmente a Pedro. He did not watch and pray. Él no veló y oró. Y entonces, para abajo. I never knew him. Yo no lo conocí. I never knew him. No, yo no lo conocí. I never knew him. No, 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 nunca lo conocí. Kikiriki. You should know roosters in Guatemala, you have a lot of them. Ustedes deben conocer los gallos en Guatemala porque tienen un Many years montón. ago, I was in a certain home waiting on the Lord at 4 in the morning. Una vez, hace muchos años, estaba en una casa en la My mañana wife awakened temprano, and said, "Are you okay?" esperando en el Señor. Mi esposa se despertó y me I dice, said, "I'm ¿estás fine, but bien? listen, there's 20 of those roosters and they're just annoying the life out of me." Y yo le dije, sí, estoy bien, pero escucha allá afuera, hay como 20 gallos cantando y ya me Furthermore, tienen desesperado.
I suppose it's good because it's keeping me up and it's reminding me, don't deny the Lord. Y lo más importante es que me estaban manteniendo despiertos los gallos y me estaban recordando, no niegues al Señor. But my wife is a woman of faith. Pero mi esposa es una mujer So de you fe. keep seeking the Lord, I'm going to shut those roosters down. That's what she said. You keep seeking the Lord, I'm going to shut them down. Y entonces ella me dijo, tú sigue buscando al Señor, yo voy a callar a esos gallos. I'm in the closet, go ahead. Y yo le dije, bueno, dale. And it started going down. I Y said, se look at that. That empezaron, y woman's se going to town. empezaron a callar. You know, my wife has a bad habit. Y saben, mi esposa tiene un mal hábito. If we go into a city and it doesn't have any rain, she just prays for rain. Si vamos a una ciudad y no ha llovido, ella empieza a orar para que llueva. We were in El Salvador. Estábamos en El Salvador They forgot to repair the roof. y se les había olvidado reparar el techo They said it was a dry season. porque era la estación I seca. didn't think and know what kind of woman I have with me. Pero yo no había pensado qué tipo de mujer estaba I was conmigo. really tired. I went to sleep. Estaba cansado, yo quería dormir. The middle of the night, major rainstorm came. Y a medianoche viene la gran I tormenta, looked at her los and chaparrones. Y entonces me le quedé viendo y le dije, Did you pray for this? ¿estuviste orando por esto? She had that look of, Y ella, yes. y ella me hace esa carita de sí. So she went to get work in prayer and faith. Así que, what? She went to work in prayer and faith. Así que ella se puso a orar I get into the y word. con fe. And the noise goes down. Y entonces yo empiezo a trabajar en la palabra y empieza ese ruido. But one rascal kept on crowing. Crowing and crowing and crowing. One of the roosters. Pero uno de los gallos sigue cantando y cantando y cantando. I go out there and look like this. Y entonces me le quedo viendo a ella. She said, 19 are pretty obedient. Y entonces me contesta, pues 19 gallos fueron muy But this obedientes. last one is really rebellious. Pero este último está muy rebelde y no hace caso a mi oración. Praise God. Alabado sea el I Señor. was impressed she would even try that. Amen. Me impresiona que se haya puesto a orar para que se callaran los gallos. Stakti, meekness with joy. El estacté es la mansedumbre con gozo. Is exemplified Y esto se ejemplifica because it just spontaneously flows out of you. porque fluye espontáneamente de ti. I've derived this, I won't go into how, but it's derived correctly. It's spontaneous. Esto significa que es espontáneo It's wonderful. y es maravilloso. When you're really into the will of God, you just do it. It just flows out of you. Cuando uno está en la voluntad de Dios, uno lo hace, solo fluye. That was that Luke 10:21 and going forward prayer when Jesus said, I thank you, O Father. He went right into prayer. It wasn't hard. Eso fue lo que pasó en Lucas 10, cuando el Señor le dice, yo te doy gracias, Padre. Simplemente fluyó de él. The Spirit will help our weaknesses. El Espíritu nos va a ayudar en nuestra debilidad. There's another type of prayer. Hay otro tipo de oración. It's a prayer of faith. Es la oración de You fe. can see it in James. Lo podemos ver en Santiago. James chapter 5, 16 and James chapter 5, 15 and 16. Santiago 5, 15 y 16. Mark chapter 11, Jesus said, when you pray, you must pray with faith, the faith of God. Marcos 11, Jesús dice, cuando ustedes oren, deben orar con fe, la oración del Señor. Now, seeing Mary has taken a great praise and Martha's taken a great beating, a great punishing by so many preachers, Ahora, yo veo que a María todo el mundo la alaba, pero a Marta hay muchos predicadores que la castigan let me duramente. take this opportunity to exalt the work of Martha. Pero quiero tomar esta oportunidad para exaltar el trabajo de John Marta. chapter 11. Juan 11. Mary's there praying. María está ahí orando. 4 days, Jesus hasn't come. 4 days, their brother's been dead. 4 días le dice al Señor, mi Martha hears hermano that ha estado Jesus is muerto coming. 4 días. Marta escucha que Jesús viene Watch the faith. She runs to Jesus. y vean la fe de ella. Ella If- corre con Jesús. Only you have been here. Si tú hubieras estado aquí, My brother would not have died. mi hermano no se hubiera muerto. I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. I know, Lord, in that day, Yo sé, Señor, That day. que en aquel día, Hebrews chapter 11, verse 1, faith now. Faith Hebreos 11:1, la Hope, fe future. hoy. now. Both are good. También en el futuro, las dos cosas son Now buenas. is faith. Pero Now is faith. hoy es fe. She was saying, future, I can hope for it. Ella estaba hablando del futuro. Yo tengo la esperanza de la resurrección de Listen to algún this día. powerful statement.
Pero escuchemos esta declaración By tan Martha. poderosa que hizo Marta. Nevertheless, Sin embargo, I know yo sé that whatever you asked your Father, que lo que tú le pidas a tu Padre, He will give it to you. Él te lo va a dar. I am so impressed with Martha A mí, Marta, me impresiona muchísimo, in such a statement. porque esa es una declaración tremenda. Jesus Christ is moved with great compassion. He weeps on the situation. Y Jesús es movido en compasión y llora por esta situación, He's also aware y también está consciente that what he's about to do is Que- what his Father is going to do for him a few weeks later. que lo que va a hacer Few en days ese later. momento es lo mismo que su Padre va a hacer con él dentro de poco. Look at him. Véanlo. He goes down. Él desciende, The family is gathered around. Mary comes by now. la familia está toda ahí reunida, entonces María se acerca a él, He could have just said, Lazarus, come forth, because faith is operating. y él pudo haber dicho, Lázaro, levántate, porque la fe estaba operando. But he wants Martha to have a blessing. Pero él quiere que Marta reciba Nevertheless, una bendición. what does she tell the Lord? Sin embargo, ¿qué I es lo que can't- ella le está diciendo al I Señor? can't touch you in this revelation that you're the resurrection. Yo no puedo tocarte en esta revelación de que tú eres la But I can resurrección. touch you if you start praying. Pero yo puedo tocarte si tú empiezas a What orar. does Jesus do? ¿Qué hace Jesús? I thank thee, O Father. Te doy gracias, Padre. Can you see Martha's heart? ¿Pueden ver el corazón de Marta? My God, Dios mío, he is asking his Father. Él está pidiendo a su Padre. He's going to do it. He is going to raise my brother from the dead. Él está orando para que Él se Because everything levante he asks his Father, every time I've seen it, he's done it. de los muertos, porque cualquier cosa que le pida a su Padre se lo va a dar. Prayer of faith. Prayer of faith. La oración de fe. And up comes Lazarus from the dead. Y entonces Lázaro se levanta de los muertos. We're going to see unusual things in days ahead. En los días que vienen vamos a ver cosas Don't inusuales. wait till things start moving. Get into prayer now. No esperes a que las cosas empiecen a mover. Empieza a orar hoy. God bless the household of Martha, Mary, and Lazarus. El Señor bendijo la casa de Marta, María y Lázaro Because he loved them. porque los amaba. He visited them even in the last week Los before his death. visitó esa misma semana que él iba a morir. Lazarus, the man that was willing to die to himself and live to God. Lázaro, el hombre que murió y que por su muerte honró a Dios. Mary, the devotional one. María, la mujer de devoción. Martha, Y Marta, the one that did works, la que hacía obras. sometimes out of the timing of the Lord, A veces no en el tiempo de Dios, but a one that got it right on that passage. pero la que entendió en ese momento lo que debía pedirle a If you're going to Jesús. be anything in Christ, you need all three. Y si tú quieres ser algo en Cristo, necesitas estas Prayer tres of faith. cosas. Prayer of faith. La oración de fe. Lazarus, come forth. After his Lázaro, prayer. sal de ahí. Esa fue la oración. Levántate. What a day that was. ¿Qué día fue ese? Look how bad the religious leaders were. Miren cuán malos eran los líderes They religiosos. wanted to kill Lazarus so that the Christians or Jesus would not have that testimony. Yes. Ellos querían matar a Lázaro para que Jesús no tuviera ese testimonio, ese milagro. Religious is deadly. La religión es mortal. We're not religious. No somos nosotros We're the religiosos. followers of the living Christ. Amen. Somos seguidores We de are Cristo Christians. vivo. Amen. Somos Followers, little cristianos. Christ. Seguidores. Onacha. Regresemos al incienso. That represents the love of God. Just a Onacha, moment. the love of God. This word right here. Yabadam onacha. Uña aromática. Uña aromática. El amor de Dios. Regresamos a Éxodo 30-34. What is- Los ingredientes del incienso. What is John chapter 15? ¿Qué está en Juan 15? Starting in verse 11 down to 13, what does it say? Del 11 al
13. ¿Qué dice allí? No greater love hath any man than he lay down his life for his friend. No hay amor más grande que el que pone su vida por su amigo. What did Jesus Christ do in the Garden of Gethsemane? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en el jardín de He Getsemaní? prayed, went to see his disciples. They were sleeping. He encouraged them. He went back and prayed. He Él kept estaba- laying his life down. Not my will, thy will be done. Él estaba orando, regresó a revisar qué estaban haciendo sus discípulos, estaban durmiendo, volvió a orar y volvió y le dijo a su padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesus didn't have the victory on the cross. Jesús no obtuvo la victoria en la cruz. He had the victory in Garden of Gethsemane. Él obtuvo la victoria en He el prayed huerto it de through and then he was Getsemaní. ready to do what Él God estuvo asked. orando y entonces estuvo listo para hacer lo que Dios quería que hiciera. Okay, let's talk about Young E. Cho. Bueno, hablemos de Young Hee Cho. The president of Korea called up Young E. Cho's office. El presidente de Corea llamó a la oficina Now, del Korea is known pastor, for great prayer, okay? Pastor Cho. Él es conocido por un hombre de oración. That nation's been risen up to be an example to the rest of the world. Esa nación in se that ha area. levantado para ser un ejemplo para el mundo en esta área. The secretary administrative assistant took the call from the administrative assistant of the president. La secretaria recibió la llamada de el ministro del presidente. Tell Young-hee I want to speak to him. Dile a Young-hee que yo quiero hablar con él. He can't do it. No puede, He's tied up. porque tiene algo que hacer. Tell Young-hee the president of South Korea wants to speak to him now. Dile a Young-hee que el presidente de Corea del Sur le quiere hablar ahorita. Can't do it. No puedo. It went on a couple times. Y siguió insistiendo. He will have to call you back. Él le va a devolver la llamada. Some days later, Días después, Young-hee Cho Young-hee Cho met the president and his wife. se reunió con el presidente y su esposa. Like a good wife defending her husband, Y como una buena esposa defendiendo a su esposo, she told Young-hee Cho ella le dijo a Young-hee to Cho fire that secretary. que despidiera a su secretaria. Who is your secretary to stand up to my husband? ¿Y quién se cree su secretaria que se va a poner ahí en contra o a impedir que mi esposo hable con el suyo? He smiled. Y entonces él se sonrió I will not be doing that. y le dijo, no, yo no la puedo despedir. You don't understand. Usted no entiende. You are the most respected president of South Korea. Usted es el presidente más respetado de Corea del Sur. But my secretary knows Pero mi secretaria sabe that when I talk to the king of all kings, que cuando yo estoy hablando con el Rey de Reyes, nobody is allowed to disturb me. nadie me puede interrumpir. I'm happy to talk to you, Yo estoy muy contento de poder hablar con usted, only after I've talked to the king of pero kings. solamente después de haber hablado con el Rey de Reyes. Do we have that kind of priority in prayer? ¿Tenemos nosotros nuestras prioridades y nuestra oración a este nivel? Jesus did. Jesús sí lo tenía. John chapter 5, 15 and 30. John chapter 5, 15 and 30. Juan 5, 15 y 30. I can of my own self do nothing. Por mí mismo no puedo hacer nada. You were with your father creating heaven and earth. Tú estabas con tu Padre creando el cielo y la tierra. Hebrews chapter 2, verse 17, Hebreos 2, 17 and other places. y en otros lugares. In all points, I had to be made like to man. En todos los aspectos yo tuve que ser hecho como un hombre. Philippians chapter 2. Filipenses 2. Let this mind be in you as it was in Jesus Christ. Que haya el mismo sentir en ustedes como hubo en Cristo Thought it not Jesús, robbery to be equal with God, quien no se aferró a quedar igual como es humbled Dios, himself and became a man. que se humilló a mí mismo y se And hizo further hombre. humbled himself and became obedient unto death. Y se humilló a tal punto que murió y muerte de cruz. Jesus Christ Jesucristo is praying with the ability está orando con la capacidad that he's willing to give you and I. que es, con esa capacidad Él está dispuesto a dársela a ti y a mí. And the incense, the ingredients of the incense Y los ingredientes del incienso
It's the symbols and messages of the prayer life of Christ. Es un símbolo de la vida de oración del Señor Jesucristo. Jesus Christ Jesucristo prayed it through, oró para tener victoria. praying in the love he had for his Father. Oró por el amor que tenía a su We Padre. pray in meekness, Oramos en mansedumbre. yieldedness to the will of God, Estamos dispuestos a ceder, a rendirnos a la voluntad de Dios, even if it costs you something. aun si tenemos que pagar un precio. Praying in onicha, in the love of God. Orando en uña aromática en el amor de Dios. Where you lay down your life. Cuando ponemos nuestra vida por Did otros. anybody do that apart from Christ in the Bible? Anybody else? ¿Alguien más hizo eso aparte de Jesús? Esther, Esther, I'll go before the king, yo voy a ir delante del rey. where I've not been called for 30 days. Y él no me ha llamado ya durante 30 días. And if I perish, I perish. Y si muero, moriré. But I'll do it for the Jewish people. Pero lo haré por el pueblo judío. Wonder what have happened in World War II Me pregunto qué hubiera pasado en la Segunda Guerra Mundial if there were a Mordecai and an Esther. si hubiera habido un Mardoqueo y una Esther. Onicha praying, La oración de uña aromática praying with such love of God. es orar con tal amor de Dios, The Lord loves intercessors porque el Señor ama a los because they show intercesores, a big part of His character. porque muestran buena parte de su But carácter. that's not the only one. Pero eso no es There's one left up there called galbanum. el único tipo de oración. Está la oración de gálbano aromático. Praying with long suffering. Esto es orar con longanimidad. Luke chapter 11. Lucas 11. Praying with importunity. I need this. Siendo importunos, necesito We esto. need eradication of wickedness out of the land of Guatemala. I'm knocking, Lord. There's little children that are being affected by this. We need an intervention. We're crying, Lord, until we see your hand eradicate the wicked and raise up the righteous in this land called Guatemala. galbanum. Necesito, Señor, orar por Guatemala y orar insistentemente para que la maldad sea erradicada, para que los niños sean guardados, para que podamos ser una nación que te busque. Eso es ser insistente en oración delante del Señor. I didn't teach this. Jesus Christ taught this. Yo no enseñé esto, fue Jesús quien lo enseñó. And he practiced this. Y él lo practicó. He prayed all night in Luke chapter 6. En Lucas 6 All él estuvo night. toda la noche orando, Full of the Holy Spirit. lleno del Espíritu Not Santo. only the gifts of the Holy Spirit. No solo de los dones del He Espíritu has Santo. all the spirits of God, the attributes of the Holy Spirit in Isaiah 11 verse 2. Porque Él tiene todos los espíritus del Señor, He knows los que están en Isaías 11. Él sabe, He knows exactly the heart of man. Él conoce exactamente el corazón del hombre. And he prays all night to make sure he has it aligned exactly right and chooses in the will of God Judas Iscariot. Y Él ora toda la noche para no fallar y para hacer todo correctamente, incluyendo la traición de Judas He Iscariote. longs suffering in prayer. Él estuvo ahí siendo longánime, paciente en Praise makes you oración. feel good, Porque la alabanza te hace sentir but you bien. work in prayer. Pero en la oración tú estás trabajando. So if there's 100,000 people in the church, Así que hay 100,000 personas en la iglesia. you won't get a tenth of them to come out in Western Hemisphere. Ni siquiera Not una to a real prayer meeting. décima parte vas a lograr que vayan a una reunión de oración. And how No loving- en el hemisferio occidental. How loving Jesus Christ is. Ahora, el Señor Jesucristo es tan amoroso Because he said, porque Él dijo, if 2 or 3 are gathered in my name. si 2 o 3 se reúnen en mi nombre. You wouldn't do that to the president of Guatemala. Tú no- The president of Mexico just visited the president of Guatemala. el presidente de México acaba de visitar al presidente de Guatemala. I guarantee you they gave him a great reception. Y yo les garantizo que le dieron una gran recepción. But who is coming in a prayer meeting? Pero ¿quién vino a la reunión de oración? The King of all kings. El Rey de Reyes. And 2 or 3 show up for the visitation. Y solo 2 o 3 llegaron cuando Él vino. God wants to visit Guatemala. Dios quiere visitar Guatemala. And prayer paves the way. Y la oración es la que allana el camino. I don't care what others do.
A mí no me importa lo que otros I care what hagan. you're going to do. A mí me importa lo que You're in the call tú of God. vas a hacer. God can give you his attributes of prayer. Tú que has sido llamado por Dios, a ti el Señor puede darte sus atributos And de Isaiah. oración. In Luke chapter 18, En Lucas 18, a woman is to keep persevering for her unjust situation to be avenged. una mujer persiste e insiste para que se solucione una injusticia. Luke chapter 11, verse 1. Lucas 11:1. Jesus prayed. Jesús oró They stopped and said, teach us to pray. y entonces ellos lo detienen y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. They didn't say, teach us how to pray. They said, teach us to pray. Ellos no le dicen, enséñanos cómo orar. Ellos le dicen, enséñanos a orar. I've used that a lot. Yo he usado esto mucho. I was called in the first prophetic word that you'll be a man of prayer. La primera palabra profética que yo recibí fue que yo iba a ser un hombre de oración. Sometimes I look like that. Y a veces parezco un hombre de oración. Many times I don't. Pero la mayor parte de las veces no. But I know the Lord doesn't like hypocrisy. Pero yo sé también que al Señor no le gusta la hipocresía. So these are the kind of prayers. These are the kind of prayers. Así que este es el tipo de oraciones. I'm a useless vessel. I'm a useless vessel. Yo soy una vasija inútil. I need help. Necesito ayuda. Teach me to pray. Enséñame a orar. Teach me to pray. Enséñame a orar. Por favor. Oración. Por favor. Teach me to pray. Por favor, Señor, enséñame a orar. You know what is happening there? ¿Saben qué está pasando ahí? Why we would want to pray? Because Jesus Christ puts salt in you and makes you want, you thirst for it. You long for it. Allí lo que pasa cuando oramos de esa manera, viene el Señor y pone sal en nosotros y pone en nosotros el deseo por orar y cómo hacerlo. In Leominster, Massachusetts, En Massachusetts, after an evangelistic meeting, después de una reunión evangelística, I was standing looking at all the flags in the church. I was standing alone. My wife was visiting with other people. yo estaba viendo All the flags of all the nations. todas las banderas de todos los países que estaban alrededor del salón. I'm sure Guatemala, El Salvador, Honduras, other countries were there. Yo estoy seguro que ahí estaban las banderas del Salvador, de Guatemala y I'm de otros looking very países. respectfully at all the flags and said, how nice. Y estaba viendo con respeto todas las banderas y How pensando qué bonitas. And almost audible, I heard, Y casi con almost voz audible escuché, raise me up a priesthood. levanta para mí un sacerdocio. Yes, sir. Sí, Señor. Raise me up a priesthood. Levanta para mí un sacerdocio. Raise me up a priesthood. Levanta para mí un That's sacerdocio. what he wants. Raise me up a priesthood. Eso es lo que quiere, sacerdotes. You'll never be the pastor God wants if you don't have prayer. Nunca vas a ser el pastor que Dios quiere que You'll seas never be the si no evangelist, eres un hombre o una the mujer de prophet, oración, etc. ni evangelista, ni profeta, si no Raise me up eres a priesthood. de oración. Levántame un sacerdocio. How can we do it? ¿Cómo podemos hacerlo? Isaiah 53. Isaías 53. If you could do that much for me, Si tú puedes hacer eso por mí, help me to be numbered with the transgressor. ayúdame para ser contado entre los To be transgresores, identified. To be identified with people. para que me pueda identificar con las I was personas. in a prayer meeting one time and it happened like this. En una ocasión yo estaba en una The reunión spirit de of prophecy oración, began to flow. comenzó a fluir el espíritu de We were in profecía. a Spanish country. Estamos en un país I hispano, have been to India. yo ya estuve en India I heard all of a sudden a tongue come out, and it's an Indian tongue. It's either Hindi or Telugu. y escucho hablar en lenguas y lo identifico como hindú. And then there was a tongue in Spanish. Y luego escucho lenguas en And español. then there was another tongue Y luego otra and lengua. another tongue. Y otra. Each one in a different accent. Cada una con un acento And then diferente. the interpretation started flowing around the room. Y entonces comienza a fluir la it said interpretación like de this. lenguas. Y decía, Starting with India. comenzando con la India. I'm a young man in India. Conocí a un joven en la I India. don't know what to do.
No sé qué hacer. Oh Lord, will you send somebody to help me? Señor, ¿podrías enviar a alguien para ayudarme? I don't remember the exact words, but the tone was like this. No recuerdo las palabras correctas, pero la lengua I am a era, woman in Central America. era algo así. Yo soy una Another mujer one, en I'm a Centroamérica. person in South America. Y otro decía, yo soy My una family is in persona great en need. Sudamérica y mi familia Can está no en one gran give us necesidad. instruction of what to do? ¿Será que alguien nos puede decir qué Help us, hacer? oh God. Ayúdanos, And Señor. around the room it went. Y por todo el salón Raise me up a priesthood. era así, levántame, sacerdotes. Jesus Christ died for us to be saved to the uttermost. Jesucristo murió por nosotros para que tuviéramos una And salvación all you get in the life perpetua. of Christ, Y todo lo que puedas obtener make sure you get an impartation of the prayer life of the Lord de la vida Jesus. de Cristo, tienes que asegurarte de recibir una impartición de su Give vida me de the galbanum, oración. Lord. Dame, Señor, Give me el the onycha, gálbano Lord. aromático. Give me the stacte. Give me Dame the la salt to uña make people aromática. thirsty. Dame el Give estacté. me the Dame la frankincense. sal para Teach me poner to sed pray. en las personas. Enséñame a orar. God will help Y Dios te va a ayudar if you but ask. si tú le James chapter pides. 4, 1 and 2. Santiago 4, 1 You y have 2. not because you ask not. No tienen porque no Ask piden. that you may receive. Pidan y recibirán. Ask God to pray. Pídele a Dios Don't orar. wait till this country gets in more trouble. No esperes a que el país se meta en más problemas. Call upon the name of the Lord. Llama al nombre del Let the Spirit Señor. of God move among you. Permite que el Espíritu se mueva en ti. Teach me to pray. Enséñame a orar. God will certainly answer such a prayer. Porque Dios va a responder una oración como esta. I am not going to carry this burden alone. Yo no voy a llevar esta carga solo. I did it in my death. Lo hice en mi muerte, But I am the firstborn. pero yo soy el primogénito. There are going to be a first fruits. Y van a haber primicias. You want to be in the man-child company? ¿Quieres estar en la compañía del hijo varón? You must be a person of prayer. Debes ser una persona de That's oración. elementary. Eso es fundamental. That's fundamental. Es elemental. And you must have in your church. Y debes tener en tu I iglesia appreciate worship. la oración. Yo aprecio My la wife is a alabanza. wonderful worship leader. Mi esposa es una excelente That's one líder of de the reasons why I alabanza. married her. Y esa es una de las razones por las que me casé con ella. But worship is different from prayer. Pero la alabanza It es can have diferente de overlaps, la but we oración. need to pray. Puede ser que se traslapen, pero necesitamos orar. I hope to be praying when the Lord Jesus returns. Yo espero que cuando el Señor venga me encuentre orando. Wouldn't that be a great place to be? ¿No sería un precioso lugar donde estar? The visitation of the Lord. La visitación del Señor. We need to talk about it for a moment. Necesitamos hablar de esto un momento. And I don't want to quit until I finish this. I'll try to get it concise. Y no quiero interrumpir este tema, voy a ser conciso. Luke chapter 2:41. Lucas 2:41. Since I've been here, it's caught my attention. Desde que he estado aquí ha llamado mi I atención. have read the birth of Jesus Christ's story again and again and again. He leído el nacimiento del Señor I Jesucristo love this una story. y otra vez. Amo esa historia, But I didn't see this pero no había visto esto until being here in Guatemala. hasta que vine aquí a Guatemala. It says there in chapter 2, verse 41. Dice allí en el capítulo 2, that the versículo Lord Jesus' 41, parents took Jesus up every year to the feast of Passover. que los padres de Jesús llevaban a Jesús todos los años a la fiesta de la Pascua. What happened in the 12th year? ¿Qué sucedió en el año 12? At Passover, Durante la Pascua, Jesus Christ, Jesucristo, trained by his Father, entrenado por su Padre, manifest himself, made himself known. se manifestó, se dio a conocer. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Primera de Corintios 5:7. Christ is our Passover. Jesús es nuestra Pascua. Matthew chapter 5, verse 17, 18. Mateo 5, 17 y I have 18. not come to destroy the law. Yo no he venido a abolir la ley. I have not come to diminish it in any way, No he venido a bajarla de ninguna manera, but to fulfill it. sino a cumplirla. All the feasts, Todas las fiestas Jesus Christ is the fulfillment. de Jesucristo es el cumplimiento de todas las fiestas. He has already become the Passover. Él ya se convirtió en la When Pascua. his ministry started, Cuando comenzó su he was in ministerio, Jerusalem for 3 Passovers, as I él understand. estuvo en Jerusalén para 3 Pascuas. On the 4th,
Y en la cuarta Pascua, he became the Passover lamb. Él se convirtió en el Cordero I Pascual. have a painting from a very wonderful man of God. Tengo una pintura de un maravilloso hombre de There's a Dios. place in America I encourage you to visit called Sight and Sound. Hay un lugar en los Estados Unidos, los animo a que They have si algún día Christian pueden plays. ir, se llama Sight and Sound. They'll show Jonah and different things. Ellos presentan obras teatrales cristianas. But Paul and Betsy Karam, our friends, took us to meet the owner of Sight and Sound. Y el hermano Paul y la hermana Betsy son nuestros amigos y ellos nos llevaron a conocer al dueño de este lugar, An Sight and untrained Sound. artist this man is. This man is untrained professionally. Y en lo profesional, este hombre no tiene ningún But he entrenamiento. painted these tremendous pictures of the experiences of Jesus Christ. Pero pintó estas hermosas pinturas de la experiencia del Señor Jesucristo. But this one picture Pero una de ellas really got me me tocó. when he explained it. Y cuando me lo explicó, It's the picture of Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. es la imagen del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, That's Matthew chapter 26. Mateo 26. But he said, look here, brother. Pero él me dijo, mire aquí, hermano, You see all these little light dots? ¿ve estos puntitos suaves? Yes, I do. Sí, sí los veo. Those are the little camps of all the people coming to participate in the Passover. The little camps, the little families gathered together. Estos son todas las familias que vinieron a la Pascua, el día de la Pascua, que habían venido a Jerusalén, que estaban reunidas y son el fuego de cada familia. Jesus Christ was in Jerusalem Jesucristo estaba en Jerusalén the night of Passover. la noche de la Pascua. He comes out of Jerusalem, it's nightfall. Él sale de Jerusalén, es la noche. They've celebrated the Passover meal. Habían tenido la cena pascual ellos, They sing a hymn, habían cantado el himno and he goes to the Garden of Gethsemane. y se van entonces al huerto de Getsemaní. On his way there, brother, Y mientras iba a ese lugar, hermano, he's seeing él vio all these families in tents todas estas familias que estaban en tiendas with their little lambs. con sus lámparas. He's walking by family after Él, family after él family. está caminando y pasando al lado de una familia y después de otra y después de otra, Knowing in a few short hours sabiendo que dentro de poco tiempo he is going to be that lamb. él va a ser ese cordero. That moved me. Y eso me movió, me tocó, That moved me. me tocó. Jesus Christ manifested himself at 12 years old at the feast of Passover. Jesucristo se manifestó a los 12 años durante la fiesta de la Pascua. Jesus Christ was the Passover lamb Jesucristo fue el Cordero Pascual after 3.5 years of ministry. después de 3 años y medio de The ministerio. Feast of Tabernacles has not been fulfilled. La fiesta de los tabernáculos todavía no se ha It cumplido, is a model for the visitation of the Lord in the last days. pero es un modelo de la visitación del Señor Jesucristo gonna be the en los feast tiempos del fin. That is celebrated every year, Zechariah chapter 14, every year in Israel. Y in va the a millennium. ser una fiesta que se va a celebrar todos los años, según Zacarías 14, durante el milenio en It's Jerusalén. going to be the feast fulfilled spiritually before the return of the Lord. Va a ser la fiesta que se va a cumplir espiritualmente antes de la venida del Nahum Señor. chapter 1 verse 15 says, keep the feast. Nahum 1:15 dice que debemos guardar las fiestas. New Testament, 1 Corinthians 5:8 says, keep the feast. Y en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 5:8 dice que debemos guardar las We are not to fiestas. become Orthodox Jews. We are not to become Messianic in that sense, but we are to remember the truths of this. No debemos convertirnos en judíos ortodoxos o mesiánicos, pero sí debemos cumplir esto en el There will Espíritu. be a stirring in all of our lives. En la vida de todos
vamos a ser The Lord wants to avivados. make himself known, to manifest himself before the day that's coming, El Señor quiere manifestarse antes del día de su venida, before the literal coming of the Lord. antes de la venida literal He del will be made Señor. known in his glory to his church. Él va a ser conocido en su gloria, en su iglesia. He shall appear in the church in his glory before the return of the Lord. Él va a aparecer en su iglesia, en su gloria, antes de la venida del Señor. Can you praise God? Puedes tú alabar al Señor. And we better be aware of the Feast of Y Tabernacles. tenemos que estar conscientes de la fiesta del Let's go to tabernáculo. John 17 really quick. Vamos a Juan I mean, 16, John chapter 7. perdón, vamos a Juan 7 rápidamente. Jesus Christ was in the literal Feast of Tabernacles in his day. El Señor Jesucristo estaba en la fiesta literal del tabernáculo But there was a death threat on his life. en su tiempo, pero lo habían His amenazado brothers su didn't vida. understand the seriousness of him going to Jerusalem. His brothers did not understand. Y sus hermanos no entendían la seriedad de que Jesús These fuera feasts a Jerusalén Have durante to be esta fiesta. participated in Jerusalem. Porque esta fiesta debía ser, uno debía participar de ella en Jesus- Jerusalén. Went up in the middle of the feast Jesús, estamos a media fiesta, and made himself known. Made himself known. cuando estaba a media fiesta se dio a conocer. This is a prophetic picture Y esta es una imagen profética of the soon coming visitations of the Lord. de la visitación que pronto vendrá You del need to Señor. be very alert in the Feast of Tabernacles. Y debemos estar muy alertas para la fiesta de It happens in tabernáculos. September and October. Esta fiesta la celebran en septiembre, All octubre, I'm telling you is y lo que les estoy he diciendo fulfilled the law to the T. es que Él cumplió toda la ley. Pentecost, Pentecostés, exactly on the day of Pentecost feast. exactamente durante la fiesta de Passover, Pentecostés. Exactly on the day of Passover. La Pascua, exactamente en el Feast día of de la Pascua. Tabernacles. La fiesta de tabernáculos, What do you think? ¿qué piensan? I did not come to destroy the law, but fulfill it. Yo no vine a abolir la ley, sino Feast a of Tabernacles cumplirla. is not fulfilled. La fiesta de tabernáculos What no se happens ha in the Feast of cumplido. Tabernacles? ¿Qué pasa en esta fiesta? If you read 2 Chronicles chapter 5 and chapter 7, Si leemos Segunda de Crónicas, capítulo 5 y capítulo 7, the glory of God falls in the seventh month. That's the feast. en el séptimo mes la gloria de Jehová desciende. De eso se trata esta fiesta. Jesus taught in the Feast of Tabernacles profound truth. El Señor Jesucristo enseñó durante esta fiesta unas verdades profundas. He spoke of the outpouring of the Holy Spirit out of your innermost being. John chapter 7, 37 through 38 shall flow rivers of living water. Él habló de cómo el Espíritu Santo va a fluir de nosotros. Juan 7:37. Cómo de nosotros va a fluir ríos de agua viva. In Nehemiah chapter 8, En Nehemías 8, starting into the Feast of Tabernacles, comenzando con la fiesta de they had wonderful tabernáculos, teaching. The Word of God was opened up in unusual ways. tuvieron una enseñanza maravillosa. La palabra de Dios fue abierta en una forma We can excepcional. go on and on, Y podemos seguir con on and esto. on. Más y más. God wants a visitation. Dios quiere There is visitarnos. going to be a visitation of the Lord among the church before He El returns. Señor va a visitar su iglesia antes de que venga. God is going to visit the earth yet again, pour out His Spirit yet again, preparing people for the last days. Dios va a visitar su iglesia y va a derramar su espíritu para los tiempos del fin. And there's importance to observe the feast. Y es importante At observar least la study what they fiesta. mean. Por lo menos estudiar qué significa. Oh, somebody praise God. ¿Puede alguien alabar al He is going to Señor? move in the earth in the last days. Porque Él se va a mover en And la He's tierra painted en a los tiempos tremendous del model in fin. the Holy Scriptures. Y en la Escritura Él nos está poniendo Awake. un modelo The perfecto. coming of the Lord draweth nigh. Despierta porque se He's acerca going to la visit in venida del His church, Señor. Él with va His church, and for His a church. visitar su iglesia, por su iglesia, para su iglesia. Don't miss the day of your No te visitations. pierdas el día de tu Even certain visitación. countries have unique times when God visits. Aún ciertos países tienen un tiempo especial cuando Dios los visita. Hannah was a woman of prayer. Ana era una mujer de The oración. Bible La says, Biblia dice, 1 Samuel 2:21, God visited Hannah and she had many children after Samuel. Primera de Samuel 2:21, que el Señor visitó a Ana y después de haber tenido a Samuel tuvo muchos hijos más. Sarah waited a long time. Sara tuvo que esperar mucho tiempo. But in Genesis chapter
21 verse 1. Pero en Génesis God 21:1, visited Sarah and she had a son. Dios visitó a Sara y ella tuvo un hijo. The Bible says in Psalm 65, La Biblia dice en el Salmo 9 and 65, 10, del 9 al He 10, visits the earth and enriches it with the river of God, the water of que Él God. visita la tierra y la enriquece con el agua de Dios. Job 33, 15 to 17. Job 33, He del will 15 visit al you in the night 17. season. Él te va a visitar durante These la are noche. visitations personally of the night. Porque Visitations of the night. Él te va a visitar con visiones de la And noche. He will put His word in your heart to keep you from Y pride. va a poner su palabra en tu corazón para que te guarde del orgullo. Jesus Christ made Himself known Jesucristo se dio a in 12 years conocer old in the feast of a los Passover. 12 años durante la fiesta de la Pascua. When He was 3.5 years in His ministry, on the feast of Passover, He was the Passover. Y después de su ministerio de 3 años y medio durante la fiesta de la Pascua, Él se convirtió en el Cordero Pascual. 40 years, 40 days, Jesus kept telling the disciples, I'm going to pour out my spirit. Tarry ye in Jerusalem until you're endued with power from on high. 40 días Jesús les dijo, yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes, así que quédese en Jerusalén hasta que les dé mi Espíritu Santo. Was it random? Was it haphazard? ¿Será que esto sucedió por casualidad? No, exactly according to the time clock of heaven. No, esto sucedió On the very day of exactamente Pentecost, conforme al horario del down came the cielo. mighty rushing wind. El día de Pentecostés descendió este viento He recio is going to visit again, y Él va a visitarnos just like John nuevamente, 7, así como en Juan in the 7, midst of the Feast of Tabernacles. durante la fiesta And de a glorious tabernáculos. revival will be ignited around the world. Y se va a encender un maravilloso We avivamiento need por to todo el know the mundo. days of our visitation. Necesitamos conocer el día de And we nuestra need to be very visitación. alert to the Feast of Y necesitamos Tabernacles. estar alertas a la fiesta de And there are other tabernáculos personal visitations. y a otras visitaciones personales. What is man that thou art mindful of him? ¿Qué es el hombre para que tú And the Son lo of Man that you visites? visit him. ¿Qué es el hombre para que tú pienses en A él? visitation from the Lord, you'll never be the same. Una visitación del Señor y tú nunca When serás el Isaiah saw the mismo. Lord in Isaiah chapter 6, a visitation, he was never the same. En Isaías 6, cuando el Señor lo visita, Isaías nunca volvió a ser el mismo. Extraordinary believers need extraordinary vision. Creyentes extraordinarios necesitan una visión You've heard extraordinaria. things like that from Pastor Paul Karam. Ustedes han escuchado del The pastor Paul Caram, visitations of the Lord reveal the Lord. porque las visitaciones del Señor muestran al Señor. What helped Ruth? What helped Naomi in Moab? ¿Qué fue lo que ayudó a Ruth y a Noemí en Moab? Ruth chapter 1. Ruth 1. Naomi heard. She's in Moab. Noemí escuchó. She Ella heard. estaba en Moab y ella escuchó That God is visiting again in Bethlehem, Ephratah. que Dios había visitado nuevamente a Belén Efrata And He's giving His people bread. y que le estaba dando pan a su pueblo. We need the visitation of the Lord. Necesitamos que Dios nos visite. Visit this vine. Visita esta Bring your viña. visitation, O Lord. Trae tu visitación, Personal, in the Señor. church. En lo personal, en la Let us prepare our iglesia. hearts Que nuestro corazón for the esté visitation of the preparado Lord in a sweeping revival around the world. para que el Señor nos visite en Ignited este by darkness avivamiento everywhere. que va a ser encendido en todo el mundo. Isaiah 21. Isaías 21. Watchmen of the night. Los guardas de la noche, Tell what you see. Tell what you see. digan lo que ven. Behold the day and the night. He aquí el día y la noche. Great darkness, great light coming at the same time. Gran oscuridad, gran luz, las dos al mismo You see tiempo. darkness everywhere in every nation. Porque en las naciones vemos oscuridad por But if todos you look for lados. it, you're starting to see light arise in the house of faith. Pero si vemos más allá, vamos a ver la luz que Prepare va ye a the way of the salir Lord. de la iglesia, preparar The el visitation of the camino Lord a draweth Jehová. nigh. Porque la visitación del Señor se acerca. Not just general for you as well in Guatemala. When, I don't know, but watch the Feast of Tabernacles. No solo en general, sino también aquí en Guatemala. ¿Cuándo? No lo sé, pero debemos estar pendientes de la fiesta de los Let's open our tabernáculos. hearts tonight. Hablamos nuestro corazón esta The Lord's noche, timetable is very precise. porque el horario de Dios es preciso. God is planning this all out. Dios está planeando todo esto. Let us be doing the Lord's work.
Comencemos la obra de Dios. Let us be Luke chapter 12, laborers working in the vineyard, working among the people. Seamos Lucas 12, los lamps obreros que always están burning. trabajando en la viña. So when the good master returns, Así que cuando venga nuestro we can amo, open to him immediately. podemos reconocerlo And hear him inmediatamente say, y podemos escucharle Well decir, done, you good and faithful bien servant. hecho, siervo bueno y You've been doing fiel. your work and waiting patiently and expectantly for the Has coming of the estado master. trabajando, haciendo tu trabajo, esperando pacientemente la venida de de tu Señor. Shake yourself. Sacúdete. Jesus took on Nazareth, a reproach. Jesus came from Nazareth, a reproach. Jesús vino de Nazaret y Can eso era anything un good reproche. come out of Nazareth? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? John chapter 1, 46 and 47, Nathanael said that. Juan 1, 45 y 46 fue Natanael quien lo dijo. You better believe it. Pues más te vale creerlo, Visitation may occur in ways we don't know. porque la visitación puede suceder en formas que no esperamos que But you sucedan. can rest on one thing and take a break. One thing. Pero pueden descansar en una cosa antes del receso. Psalms 47, verse 2. Salmo 47, 2. Isaiah 11, verse 12. Isaías 11, 2. Gathering together the outcast of Israel, healing broken hearts, binding Los up their descarriados de wounds. Israel se reúnen y Él sana los The corazones Lord rotos. is building. Jehová The edifica. Lord is building up Jerusalem. Jehová edifica Jerusalén. He's going to gather the outcast of Israel. Él va a reunir a He's los going to gather all those that descarriados have been de approached for the name of the Israel. Lord because they come from some land like Nazareth. Y Él va a reunir a todos los que tienen He's going to reproche build porque his vienen church de and he's going to Nazaret. build it so the gates of hell cannot prevail Él va a against it. edificar su iglesia para que las puertas del infierno We no will not be prevalezcan passive. en We contra will de be ella. people of prayer. No vamos a ser pasivos, We vamos will be a the ser salt of the earth. personas de oración, A city sal set de on la a hill. tierra, una ciudad We are looking for the puesta en returning of the alto, Lord que in the está church esperando first, to la build it up venida del strong. Señor en la iglesia. Take your calling serious. Toma en serio tu llamado. But if you're a person of prayer, Pero si eres una persona de oración, Hannah was, Ana lo fue, you'll know the personal visitations of the Lord. entonces vas a conocer el día de la visitación del And as you Señor. get visited, Y cuando tú seas visitado, many others will want to say, muchos van a querer decir, what a blessing. qué bendición. Think about these things. Piensen en estas cosas. Extraordinary important. Es muy importante. Mucho